Bien, señorías, reanudamos la Comisión de Justicia con la tercera comparecencia conjunta de la vicepresidenta de la Asociación Europea de Legal Tech, ELTA, doña María Jesús González Espejo, para exponer los retos tecnológicos en el ámbito del ejercicio de la abogacía, y del fundador y CEO de Reclamador.es, don Pablo Rabanal Cabetas, para exponer los retos tecnológicos en el ámbito del ejercicio de la abogacía. Tienen la palabra por tiempo de 30 minutos. Buenas tardes y muchas gracias a sus señorías y en particular al presidente de esta Comisión de Justicia, don Manuel Altaba, por aceptar nuestra invitación para hablar sobre la Legal Tech, lo que ésta puede aportar a la justicia y lo que necesita el sector que la produce para madurar y llegar a ser una industria con liderazgo mundial. Gracias también al equipo de trabajo de la Comisión por coordinar nuestra intervención. En primer lugar, me gustaría presentarme. Mi nombre es María Jesús González Espejo, soy jurista y desde hace alrededor de 4 años trabajo desde el Instituto de Innovación Legal en analizar, reflexionar y debatir sobre el impacto que la tecnología está teniendo y tendrá en las profesiones y organizaciones jurídicas, en el sistema legal y en la justicia, y en nosotros, los justiciables. Junto a mí intervendrá en esta sesión Pablo, CEO de Reclamador, una de las empresas Legal Tech más exitosas del momento. Están acompañándonos también otros expertos. Nos hubiera encantado que hablaran por los límites que marca el reglamento, no puede ser. Don Juan Pavón, catedrático de Inteligencia Artificial, don Moisés Barrio, letrado del Consejo de Estado, doña Laura Fauqué, socia del Instituto de Innovación Legal, y don Carlos Martín, CEO de Mail Certificado. Hablemos en primer lugar... Hablaremos en primer lugar sobre ELTA, a quien representamos hoy, Asociación Europea de Tecnología Legal. 2 años de vida, unos 300 socios de todos los ámbitos y con objetivo principal promover la innovación y el desarrollo y utilización de la Legal Tech europea. Vamos a hablar ahora sobre el concepto de Legal Tech. No es un concepto sólido, consolidado, con doctrina, es un concepto que se está haciendo ahora mismo. Se mezcla con otros conceptos como PropTech, InsurTech, RegTech, FinTech. Casi todos conviven. Nosotros creemos que la Legal Tech es aquella tecnología que tiene un fuerte componente jurídico. Es una definición simplificada, pero nos ayuda a entender de qué estamos hablando. Engloba tecnología de muchos tipos, basada en inteligencia artificial, en blockchain, apps, plataformas online. Operan en España, como veremos en la siguiente diapositiva, multitud de operadores, algunos nacionales, otros internacionales. Ofrece servicios, esta tecnología, a negocios, B2B, a personas, a ciudadanos. Existen diferentes tipos. Y es un sector joven, con mucho potencial, del que no hay todavía suficientes datos. O sea, hace falta que trabajemos en evaluar qué inversiones se están realizando en él y conocer mejor quién hay detrás. Vemos aquí una foto. Como esta presentación se la vamos a entregar a sus señorías, no es necesario que entremos a analizar, sería además imposible. Esta foto muestra tipologías de herramientas por categorías, bases de datos de jurisprudencia, las más tradicionales, gestión integral del despacho, herramientas para el marketing y comunicación, para el Big Data y la inteligencia, predicción judicial, evidencias, les sonarán. En esta otra diapositiva queremos mostrar el dinamismo de este sector, un sector que no deja de reunirse, de hablar, de intentar crear esa doctrina que creemos tan necesaria. Hay comunidades, si quieren información más concreta sobre todo esto podemos facilitársela. Pero ¿qué puede aportar este sector a la justicia y a los profesionales del derecho? O más bien, ¿qué puede no? ¿Qué está aportando? Pues bien, en nuestra opinión, y creo que seguramente en esto no tendremos opiniones muy diferentes, lo que muestran los medios y los estudios de opinión es que el ciudadano ve la justicia caracterizada por su lentitud, por su falta de medios, por la corrupción en muchos casos, por el problema de reparto de competencias, por enormes colisiones de intereses, por falta de comprensión, no entienden lo que leen las sentencias, las leyes, por falta de transparencia y por una politización importante de lo judicial. Es decir, un panorama un poco triste y que hace que el ciudadano tenga sentimientos de desconfianza, de miedo, de frustración y de descontento hacia la justicia. Y esto es grave, porque el ciudadano ya no es como antes, ¿no? Un ciudadano sin información y sin poder. Hoy los expertos en marketing y en sociología cada vez más hablan de persona versus el concepto anterior de consumidor. Hemos evolucionado a uno de prosumidor, persona que tiene información y que tiene el poder de influir, a un concepto que es el de persona.
La tecnología es la que ha permitido evolucionar hacia ese concepto. Y el hecho de que hoy el ciudadano ya no sea ciudadano, sino persona con intereses, con capacidad y con poder, hace que el ciudadano espere de la justicia rapidez en la respuesta, espere transparencia, espere el poder participar en la elaboración de las normas, espere comprensión, escucha activa, comodidad en la elaboración o la realización de gestiones con la Administración. Y la realidad es que esto no está pasando. Tengo a mi lado a Pablo, que es un empresario de éxito y que lo que ha hecho es cubrir necesidades de ciudadanos que se enfrentaban a situaciones malas y él les ha dado solución. Creo que su historia puede ilustrar cómo, usando tecnología, puede tenerse no solo éxito empresarial, sino solventar necesidades reales del justiciable. Pablo, tienes la palabra. Muchas gracias. A ver cómo avanza esto con el ratón. Vale. Es con el... ¿Con el botón este o qué? Sí. Vale. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por recibirnos. Soy Pablo Rabanal, soy fundador de reclamador.es y... Simplemente te lo paso yo si quieres, o sea, así, ahora ahí y ahora así. Ah, bueno, es que tienes un PDF. Entonces, un PDF, vale. Y lo que vengo a contar de primera mano es, pues, bueno, lo primero, somos una empresa de Legal Tech y vengo a contar de primera mano la realidad de los consumidores y de los ciudadanos que se están encontrando en los juzgados. Y hablo con conocimiento de causa, luego mostraré cifras porque estamos metiendo unos 35.000 pleitos al año, ¿vale? Voy a empezar contándoos quiénes somos y luego los dos principales problemas que vemos para un acceso más justo del ciudadano a la justicia, con el fin de que podamos plantear soluciones y sobre todo de que se tome conciencia desde aquí. Reclamador nace básicamente de un problema que tuve yo con una operadora móvil, como probablemente hayamos tenido todos en esta sala, y la frustración de no poder solucionarlo, ¿no? De verme envuelto en un bucle. Entonces, básicamente, desde el punto de vista de nuestro cliente, la propuesta es reclamar a golpe de clic, se puede hacer todo desde la web y sin adelantar un euro, ya que trabajamos a éxito. E internamente lo que tenemos es un equipo de 20 ingenieros de software que desarrolla una herramienta de gestión de expedientes judiciales. Reclamamos diversos tipos de productos, pues retrasos de aerolíneas, todos los de banca que están en boga hoy en día, las hipotecas suelo, los gastos de hipoteca, multidivisa, etcétera. Llevamos también temas impositivos, laborales, negligencias médicas, estamos empezando a gestionar permisos de extranjería, la devolución del IRPF por maternidad, etcétera. Cuento algunos datos para que se vea la dimensión que está cogiendo la categoría. Bueno, lo primero, somos miembros fundadores de ELTA en España y somos miembros fundadores de APRA, que es la única asociación con presencia en Bruselas de defensa de los derechos de los viajeros. Hasta la fecha tenemos 200.000 clientes con más de 60.000 casos resueltos. Hemos reclamado más de 160 millones de euros. De los 30 primero que hemos recuperado tenemos un 98% de éxito. Y solo con un equipo de 45 abogados, pues actualmente estamos interponiendo el 22% de los pleitos mercantiles de toda España. ¿Vale? Estamos hablando de un volumen de pleitos de unos 35.000 al año. Y, insisto, 45 abogados y 140 empleados, ¿no? Esto no sería posible si no fuera por tecnología. Venimos prácticamente de la nada, nacimos en 2012, donde facturamos 200 euros y ahora, pues, este año pues, facturaremos por encima de los 4 millones de euros, esas son nuestras comisiones, y tendremos en cola, en juzgados, pendiente del timing de los juzgados, unos 27 millones de euros más en honorarios. Bueno, estamos ya con un equipo directivo bastante senior, no me voy a parar mucho en esto, el director de comunicación, exdirector de comunicación de Twenty, vicedecano de la Complutense, nuestro director legal es subdirector de servicios legales de la Comunidad de Madrid, en excedencia actualmente. Tenemos inversores bastante fuertes y he puesto este slide un poco para que veamos que es un sector que realmente está empezando a atraer capital y que se va a mover muy rápido, ¿no? Caviedes & Partners pues, es el principal venture capital de España con más de 100 millones de euros de inversión en startups, dueños de Europa Press. Leandro Sigman pues, dirige una farmacéutica que se llama Chemo Group y es de las 10 familias más ricas de Argentina, según la revista Forbes. Carlos Pacheco, al que veis a la derecha, pues
es uno de los propietarios del Grupo Colpatria en Colombia, que es un grupo que abarca minería, banca y otros sectores, con más de 50.000 millones de euros en activo. Y debajo, pues bueno, a los que les gusta el fútbol está Álvaro Arbeloa, lateral del Madrid. Y tenemos también a Martín Barsaski, que es un emprendedor que ha montado 5 unicornios. Un unicornio es una empresa que llega a valer más de 1.000 millones de dólares. Por ejemplo, ya.com, por ejemplo, Yastel, ¿vale? Nos apoyan los bancos. Bueno, tenemos una serie de premios. Ganamos el año pasado la mejor startup de toda Europa en la categoría de consumidores, nominados por Expansión, por Confilegal, etcétera, y actualmente estamos considerados como el bufete con mejor reputación digital de toda España, por encima de los tradicionales y de los nuevos. Entonces, todo esto para llegar a, después de representar a 200.000 clientes, para llegar a propuestas concretas en el acceso a la justicia de los ciudadanos, ¿no? Y en una sociedad que es digital, donde se crean, bueno, comprar ya se puede hacer por Internet, hablábamos de Insurtech, hablábamos de PropTech, hablábamos de muchísimas cosas. La digitalización es un hecho que está ocurriendo en todos los sectores, simplemente en el sector jurídico está tratando un poco más, y lo cierto es que hay números que invitan a reflexionar que es urgente empezar a ponerle foco. Por plantear un escenario general, en España nosotros tenemos que pleitear en más del 90% de los casos. Si comparamos estos datos con Centro Europa, es 3 veces más. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema que, sobre todo en los juicios de baja cuantía, pues protege al infractor. En demandas de menos de 2.000 euros, a una compañía aérea, por ejemplo, le da igual pagar con una sentencia condenatoria que tarda 2 años en salir que pagar el día 1. No tiene ningún tipo de incentivo para solucionarlo antes, con lo cual se colapsa el sistema. Por poner algunos ejemplos, en Madrid, con la creación de los juzgados especiales bancarios, pues tenemos al 10% de los jueces gestionando el 80% de los casos, ¿no? Lo cual no tiene mucho sentido. Estamos tardando de media en resolver cada caso 748 días. Es decir, estamos hablando de 2 años y medio, prácticamente. Si comparamos esto con Centro Europa, vienen a tardar unos 5 meses, unos 160 días. Es decir, no hay convergencia entre el uso de la justicia que se hace en Centro Europa y el que se está haciendo en España, ¿no? Y todo esto principalmente es por falta de medios y por falta de foco en digital. ¿Cómo se acelera la implementación de la justicia digital? Pues, por ejemplo, con LexNet, ¿no? De LexNet hemos leído muchísimo todos. Pero la realidad es que, pues, para empezar, hay 7 LexNet en España, porque somos un país de diversas regiones, desarrollado por equipos diferentes, sin homogenización de criterios, cada uno haciendo un poco la guerra por su cuenta, y ninguno funciona bien a día de hoy. El problema que tenemos, por ejemplo, con el de Madrid es, pues, que no se pueden subir documentos que pesen más de X megabytes, que muchas veces, además de presentarlo digitalmente, nos lo piden en papel porque no hay presupuesto para papel para dar traslado a la parte contraria, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se parecía una solución para agilizar las cosas, al final lo que está haciendo, de momento, es retrasarlas. Y luego vuelvo al sistema de costas, ¿no? A los 748 días versus los 160, y a que en España se tenga que litigar 3 o 4 veces más que en otra serie de países, ¿no? Y esto es porque en los pleitos, insisto, de pequeña cuantía, pues, por ejemplo, en Alemania, por hablar de un país, hay una penalización. Lo primero, hay que pagar una tasa al juzgado. Lo segundo, hay que pagar una penalización el que pierde por usar el sistema, lo cual tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Yo a veces oigo hablar de justicia abierta, sin costas, sin tasas para todo el mundo, y creo que es todo lo contrario. Yo creo que tiene que haber costas, porque es un impedimento para que el infractor abuse del sistema y lo convierta en una herramienta de gestión de tesorería. Solo por poner un ejemplo, los casos que hemos llevado nosotros le han costado al Estado 55 millones de euros. Si hubiéramos estado en Alemania, pues estaríamos hablando a lo mejor de 13-15 millones. Para ello proponemos también mejorar el sistema de costas actual, porque básicamente fomenta la litigiosidad al no ser suficientemente punitivo, en nuestra opinión. Entonces, hay 2 puntos en concreto aquí. El primero es que se impongan costas en los juicios desde 1 euro de baja cuantía. Insisto, el que haga trabajar al sistema
y vuelvo a nuestro caso, tenemos que pleitear el 90% de las veces, ganamos el 98% de los casos, pues debería tener una penalización significativa para conseguir más intermediación y no abusar del sistema. Y luego, por ejemplo, en el tema de las costas, la realidad de un ciudadano que reclama hoy por una cláusula suelo por unos gastos es que tiene que tardar 2 años y medio. Cuando gana y ha tenido que invertir dinero en el proceso, las costas del proceso las tiene que declarar en su declaración de IRPF como ingresos, lo cual también desincentiva muchas veces el hacerlo. Y nada, pues acabo ya. Como resumen, lo que está ocurriendo es que se está creando una nueva categoría de servicio, se está universalizando el acceso a la justicia y esto se va a producir de manera digital, con reclamador, sin reclamador, queramos o no queramos, ¿no? Y la inteligencia artificial, blockchain y diversas tecnologías pues harán que esto sea cada vez más rápido. Nos encontramos en una situación de desigualdad, como ya he comentado, respecto a otros países de la Unión Europea, y claramente la solución para mejorar esto es la tecnología. En el sector privado estamos tomando ya muchas medidas, hay mucho interés, hay mucho apetito inversor, no solo en España, sino a nivel mundial. Y en el sector público nuestra sensación es que hay una falta de foco y de criterio a la hora de homogeneizar y de racionalizar los presupuestos y demás. Y nada, por último, reincidir en nuestra visión de que el sistema de costas tiene que ser reforzado para que no se abuse de los juzgados. Y yo por mi parte he acabado, así que muchas gracias. Perfecto. Continúo yo. Pues nos hemos quedado, después de escuchar a Pablo, convencidos, estoy segura, de que es necesario innovar y de que es necesario automatizar, digitalizar la justicia. Pero existen retos y vamos a verlos muy rápidamente y muy condensados. Un primer reto: hay unos colectivos que hacen la justicia. Estos colectivos pues son los notarios, los registradores, los abogados del Estado, los letrados, los magistrados. ¿Están colaborando? ¿Son capaces de hacer entre ellos lo necesario para transformar la justicia? Nosotros creemos que existe una enorme resistencia al cambio. Hay monopolios de poder y de conocimiento, hay monopolios económicos y hace falta cambiar las cosas. Y esto, a ver cómo lo hacemos. Hay mucho individualismo. En la profesión jurídica muchas veces es individual, se trabaja solo. Y este mundo digital exige mucha colaboración y mucha interdisciplinariedad. ¿Cómo logramos superar eso? Pero además es necesario hacer lo que llaman un plan de transformación digital para la justicia. Un plan de transformación digital tiene 3 ingredientes principales: plataformas, procesos y personas. Esas personas deben de tener los conocimientos necesarios, las habilidades necesarias, la motivación para el cambio, y tiene que haber liderazgos. ¿En la justicia existen? Nosotros creemos que a los juristas nos faltan conocimientos, nos faltan competencias, nos falta formación, nos falta el saber trabajar con los tecnólogos, con los que son capaces de desarrollar esas herramientas que tanto necesitamos. Y al ciudadano, que también tiene que ser protagonista de esto, también le falta esa capacitación y esos conocimientos. Hablemos ahora de los procesos. Hablando de procesos, es necesario que pensemos en si no estamos siempre trabajando y concentrándonos en la cura en España. Invertimos más dinero en los juzgados, más dinero, pero ¿y por qué no invertimos en prevenir los conflictos? Hay mucho menos dinero invertido en prevención. Se habla mucho de la mediación, pero a lo mejor ni siquiera hay que ir a la mediación. Antes de la mediación hay la prevención del conflicto. ¿Por qué no lograr que el ciudadano sea menos conflictivo? Porque se entienda y comprenda mejor las consecuencias de un conflicto. Es necesario identificar los famosos cuellos de botella. Pablo hablaba de que no se sabe muy bien la Administración. La Administración tiene que hacer un análisis claro de qué es lo más importante y trabajar en ello, porque no se puede trabajar en todo. En transformación digital está muy claro que no puedes ir a por todo, hay que ir ladrillo a ladrillo. Pero ¿se ha pensado en cuáles deben ser los primeros ladrillos y dónde hay que poner esos recursos escasos que tenemos? La colaboración pública o privada es básica. Se entienden más los programas de innovación y los apoyos que hay. Cuando un operador privado intenta ver cómo colaborar con el sector público, no lo entiende. Solo las grandes multinacionales son capaces de entender todo este tema que hay de licitaciones y de... Entonces, ¿cómo trabajar para que pequeños emprendedores LegalTech apoyen la mejora de la justicia? Seguro que hay caminos. Y no exigir más
en el entorno digital que se exige en el entorno real. Si en el entorno real se firman contratos haciendo así y sin identificarse, ¿por qué en el digital se complica todo tanto? Carlos nos plantea los problemas que está teniendo su empresa con los temas de la firma que ellos ofrecen y también el intrusismo que hay ahí, la calidad y el control de esos servicios que se ofrecen digitales. Hablemos de plataformas. Hay que pensar que estas se construyen en base a 3 elementos fundamentales: datos, algoritmos y el hardware. De estos 3 elementos, los 2 últimos pueden conseguirse en España, donde, aunque caros y difíciles de encontrar, hay tecnólogos capaces de desarrollar lo necesario. Sin embargo, el sector de la Legaltech es extremadamente pobre en datos. Estos siguen custodiados por sus responsables, registradores, jueces, etcétera, que facilitan estadística, pero no el dato. Sin ellos no hay tech. Y también hay que fomentar la interoperabilidad de los sistemas. Con sistemas cerrados no hay futuro. Necesitamos conectarnos con los registros automáticamente. Hoy me estaban contando en una aseguradora con la que estamos colaborando los problemas que tienen para presentar la documentación en la Dirección General de los Seguros. Pierden una semana entera de tiempo para presentar comunicaciones obligatorias que tienen que hacer por un sistema de ventanilla electrónica y resulta que no ha valido nada y tienen que volver a empezar y hacerlo en papel. Esto no puede pasar y está pasando. Y como ese podríamos poneros cientos de ejemplos. Hablemos más de tecnología. La tecnología, para ser buena, tiene que cumplir estos requisitos que hay aquí arriba. Ser estable, madura. No podemos meter versiones beta y tener al ciudadano pensando que para qué nos hemos hecho digitales si estábamos mejor con papel. No se pueden hacer experimentos de ese tipo, ¿no? La ciberseguridad, clarísimo. El respeto con la normativa. La atención al cliente de 24 horas sobre 7. Ser autogestionables. Adaptarse a las necesidades del ciudadano. Hay que pensar en usabilidad de las herramientas. No podemos sacar herramientas al mercado sin que el ciudadano las haya probado. Y cuando hablamos del ciudadano, es aquel que va a ser el público final. ¿Por qué no montar mesas de usuarios, ¿no? Y que sea escalable. Vayamos en proyectos poco a poco, no en proyectos megalómanos que luego nos estrellamos. Conclusiones. Pues mis conclusiones son que sería fantástico que sus señorías pudieran ya hoy contestarnos a estas preguntas con respuestas sólidas, ¿no? Posiblemente no sea posible, nosotros tampoco tenemos las respuestas, pero sabemos que, además de estas preguntas, podríamos haber planteado muchas más. ¿Cuáles son los cuellos de botella en la justicia? ¿Los conocemos? ¿Hemos hecho un diagnóstico? ¿Es invertir más en justicia la única solución para los retos que ésta tiene ante sí? ¿Qué podría automatizarse en la justicia? Nosotros seguro que tenemos montones de ejemplos que darles. ¿Y si en lugar de invertir en curar, invertimos en prevenir ilícitos? Herramientas para prevenir la corrupción se podrían hacer sin ningún problema. Herramientas para identificar qué leyes están mal hechas. ¿Cuántos juicios se evitarían si las conociéramos? Eso hoy es posible, porque no lo tenemos. ¿Cómo podrían ponerse más datos legales al servicio del ciudadano, del empresario Legaltech, que las necesita para hacer herramientas buenas y competir en otros mercados con ellas, como están haciendo en el Reino Unido o en Francia? ¿Cómo podría fomentarse la colaboración público-privada? ¿Podría ser España una líder mundial en tecnología de habla hispana? Seguro que sí. Tenemos un sistema jurídico que ha inspirado a los de muchísimos países de América Latina. ¿Por qué no lo estamos aprovechando? Finalmente, ¿está el marco legal adaptado para fomentar el uso y el desarrollo de la Legaltech? Pues según nos dicen nuestros compañeros, no del todo. Así que tenemos trabajo por hacer. Creemos y estamos seguros de que el sector Legaltech tiene un enorme potencial. Es un potencial de negocio, pero es un potencial sobre todo para dar al ciudadano un mejor servicio en justicia. La transformación digital hay que realizarla a través de un plan y ese plan tiene que tener claro que los 3 elementos son básicos: las personas y su capacitación, los procesos identificados, como he dicho, con prioridades y sabiendo a por cuál vamos, y las plataformas que requieren de algoritmo, de dato, de hardware, y que lo tenemos en España, salvo el dato que podíamos tenerlo. Es necesario, creemos nosotros, tener un buen plan estratégico para promover la innovación y mejorar la justicia. En sus manos está y nosotros quedamos a su disposición para tener una reunión en cualquiera de nuestras empresas y que conozcan de cerca cómo es este sector. Muchísimas gracias por habernos escuchado y a su disposición para resolver las preguntas, que si no sabemos contestar, pues buscaremos la información y se la facilitaremos. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Pasamos a la intervención de los grupos. Por el Grupo Parlamentario Mixto,
No interviene. Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, Partido Demócrata, Agrupación Reina Independiente, Coalición Canaria. No interviene. Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. No interviene. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. No interviene. Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea. No interviene. Por el Grupo Parlamentario Socialista, senador Rodríguez Izquierdo. Muchas gracias, señor presidente. Y antes de nada, darle la bienvenida a la Comisión de Justicia y agradecerles la información que nos han trasladado. Yo, como decía antes la portavoz del Partido Popular, como abogado no ejerciente del Colegio de Abogados de Vizcaya, me he preocupado oyéndoles, porque un abogado clásico con despacho habitual pues igual se asusta un poco si ve cuáles son las utilidades que ustedes pretenden dar. Yo estoy de acuerdo en que promocionar el conocimiento es posible y que las aplicaciones que vienen respaldadas por las nuevas tecnologías y por lo que ustedes venían a señalar es importante, ¿no? Y el software en el mercado legal seguro que va a ser un éxito, estoy convencido, porque lo está haciendo en otros ámbitos, en otros servicios, pero sí es que sí me asusta un poco en cuanto a la digitalización de los despachos de abogados, de las capacidades que tengamos los profesionales del derecho en saber ser capaces de gestionar también esas nuevas tecnologías. Es verdad que ustedes agrupan, por lo que he podido ver, un conjunto de despachos de profesionales, no solamente de abogados, sino de empresas y de profesionales de las tecnologías, y intentarían seguro colaborar con esos despachos profesionales para ayudarnos a trabajar o ampliar nuestros conocimientos en ese campo, ¿no? Pero sí es cierto que me gustaría hacerle algunas preguntas que me han sorprendido, no es que me hayan sorprendido, sino que me han producido al no solamente escucharles en su intervención hoy, sino también al buscar documentación sobre sus actividades, ¿no? Con respecto a la intervención de la forma de reclamar ante la Administración de Justicia, yo estoy de acuerdo con que hay que mejorar el sistema de costas, sin duda. No tan claro en su primera opción, que es la que usted venía a señalar, como yo creo que esa primera parte no acercaría o se iría en contraposición de acercar la justicia a los ciudadanos, pero sí es verdad que habría que hacer una reforma en cuanto a la modificación de entender las costas como un ingreso. Considero que sí habría que hacerse algo parecido. Y con respecto al SNET, estoy absolutamente de acuerdo con usted, porque han sido muchas las intervenciones que yo he tenido en esta Cámara y en esta comisión con respecto a las deficiencias y a los fallos del SNET y del papel cero. Pero yo, como le decía, creo que su propuesta es un cambio fundamental y básico para todos los operadores jurídicos, no solamente para los que ejercemos la profesión desde los despachos de abogados, sino también desde la Judicatura, la Fiscalía, la Abogacía del Estado o cualquier ámbito que afecte a la justicia. Ahí yo le haría 4 preguntas con brevedad, ¿no? Ya hay bueno, sí, me consta que sí, pero cada vez hay más despachos de abogados que están desarrollando o comercializando Legaltech, ofreciendo ese nuevo servicio. ¿Se podría decir que ya en España hay un número importante de abogados o todavía no? 2, y por eso le decía que me preocupaba, ¿seguiremos siendo necesarios los abogados en esto? ¿O somos una profesión extinguida y todo se convertiría en algo digital a través de las redes sociales, a través de plataformas? Díganoslo, porque si es así, todos los estudiantes que estarán ahora estudiando para enero o para febrero lo dejarán ya y se dedicarán a otra cosa. Yo entiendo que los abogados tienen que seguir estando y tienen que seguir siendo necesarios para cualquier tipo de actuación jurídica. Es verdad que supone un cambio radical de lo que se está haciendo hasta ahora en un despacho de abogados, se lo decía, es decir, el despacho clásico que todos hemos tenido, los que tenemos ya una edad determinada, y nos hemos tenido que ir adecuando a los tiempos. Antes se miraba Aranzadi buscando el índice del libro y ahora con un clic encuentras cuál es la sentencia del Tribunal Supremo, ¿no? Pero esto no supondría un cambio muy radical sin una adaptación previa
para los bufetes o los despachos de abogados. Y última, usted, lo he podido leer, señora María Jesús, usted definió, y me hizo mucha gracia, y por eso se lo quiero preguntar para que me lo explique, porque como me sorprendió, me gustaría que lo explique. Usted definió que había 4 tipos de despachos de abogados. Los elefantes, los zorros, los osos perezosos y las tortugas. Me encantaría que me definiera los 4 tipos de despachos de abogados, más que nada para ver en cuál me encuentro yo, o me encontraría yo. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Rodríguez Esquerdo. Y por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, senadora Muñoz, tiene la palabra. Sí, gracias. Bueno, pues al igual que el resto de grupos, desde el Grupo Parlamentario Popular, agradecerles la visita y la exposición que nos han hecho. Me iban surgiendo dudas prácticamente similares a las del compañero del Grupo Socialista. No es habitual, pero me han surgido las mismas dudas. Y sí quería comentarles que si nos podían explicar un poco más esa herramienta que dicen que se podría tener para saber qué leyes son buenas y cuáles fallan. Yo alguna vez me he planteado como legisladora si no tendría que haber una comisión permanente que estudiase el seguimiento de las leyes para saber si lo que hacemos aquí después funciona fuera, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Entonces sí me gustaría si nos pudiese explicar un poco más sobre esa herramienta. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Muñoz. Pues para la contestación, cualquiera de los dos. Toma la palabra. Da igual. Te cedo la palabra. Bueno, pues, a ver, la reacción que ha tenido el senador ha sido una reacción muy típica de los abogados, ¿no? No hemos venido realmente ni a asustar ni a atemorizar a nadie. Hemos venido simplemente a decir, oye, hay tecnología y la tecnología está aquí y deberíamos utilizarla, pero no para sustituir al abogado, sino porque creemos que el ciudadano se merece otra justicia, ¿no? El abogado está amenazado. Pues hombre, yo creo que determinados abogados sí, pero no por la Legaltech que van a hacer los emprendedores, sino por la propia Administración de Hacienda o por otras administraciones que claramente están desintermediando los servicios que prestan, cosa que es lógica. Si a través de tecnología yo puedo dar un mejor servicio, lo voy a dar, y a lo mejor va a haber asesores de determinado tipo que no van a ser necesarios en el futuro, por ejemplo. Y eso no lo está haciendo Legaltech del sector privado, lo está haciendo la propia Administración. Pero el ciudadano creo que está contento con eso si le da un buen servicio a la Administración. No sé si se lo da peor, que es lo que pasa a veces ahora. Los despachos de abogados están desarrollando mucha tecnología y España es un país que está liderando en esto. Pues yo diría que en mi visión, que obviamente es una visión, como siempre, muy limitada, vivimos en micromundos, no. ¿Que hay despachos que se están poniendo las pilas? Sí. Hay algunos despachos, pero yo creo que con estas 2 manos que tengo he acabado, que hace ya unos cuantos años empezaron a pensar, sobre todo aquellos que trabajan en protección de datos, cumplimiento normativo, cosas muy automatizables. Sí, hay algunos despachos que hace ya unos cuantos años ya empezaron a pensar en cómo puedo automatizar cosas que hago a mano y no las hago bien y son muy repetitivas. Todo lo que sea tarea automatizable claramente es digital, debe ser digital. Y lo que no, es decir, lo altamente complejo, posiblemente no lo sea. Pero no lo sé. Me encantaría que Juan pudiera decirnos la inteligencia artificial y su potencial. Yo no sé medirlo porque no soy experta en ello, pero aparentemente es impresionante. Que puedan en el futuro decidir los jueces prácticamente sobre cómo se tienen que resolver los casos, pues hay gente que dice que va a ser así. Yo no lo sé porque no soy experta en inteligencia artificial. Por tanto, tenemos un gran reto. Como digo yo, ¿todo el mundo tiene que subirse a este carro? No. Yo si tuviera 60 y muchos, pues a lo mejor leía novelas bonitas. Pero si tengo 20, 30, 40, claramente estaría yendo a charlas de blockchain, a charlas de inteligencia artificial y a enterarme de cómo esto me va a impactar. Lo tengo clarísimo. Así que mi consejo a aquellos despachos de abogados que tengan gente joven es: interésate por esto como mínimo, porque te tienes que formar, porque en la universidad no te forman. Los colegios de abogados ya están creando planes de este tipo. Todas las semanas prácticamente hay un colegio que lanza una iniciativa dirigida a formar e informar a sus colegiados. Es decir, la preocupación creo que se ha convertido ya en algo real y se están tomando medidas. Ahora, todas las que tomemos van a ser necesarias. Esa clasificación la hice porque creo que no todos los despachos son iguales. En España
Sabemos que el sector, el tejido empresarial de la abogacía es micropyme, como en casi todos los demás sectores. Un 90 y tanto % de despachos son 1 o 2, lo que llaman un solo lawyer. Ese tipo de despachos lo tiene muy complicado respecto a esto. ¿Por qué? Porque ahora mismo la tecnología está en una curva de muy alto precio y compleja, están aprendiendo las herramientas complejas sobre todo. Un despacho pequeño no puede comprar posiblemente uno de estos softwares caros, no tiene equipo para dedicarse a ello, entonces el gap o la diferencia entre el despacho grande y el pequeño se hace todavía más grande, ¿no? Además, al despacho grande antes no le interesaba trabajos automatizables y fáciles, ¿no? Porque no eran rentables, pero si pongo una máquina a hacerlo, todo me resulta rentable. Ese es un gran reto del que se habla poco. Los elefantes, grandes despachos que se mueven muy despacio, y la transformación digital pues tampoco les interesa mucho porque normalmente son muy rentables. El zorro, un despacho pequeño pero listo y que lo ha visto. De estos hay bastantes ejemplos, no muchos, pero algunos. El otro se llamaba las tortugas. La tortuga es el lento que no se entera. Y el otro, el oso perezoso, es el que se está enterando, pero bueno, ya cuando me toque voy y me subo al carro de la transformación digital. Con eso lo que quería es, usando esa analogía con los animales, que los despachos, los abogados pensaran dónde quieren estar. La herramienta que he sugerido, nosotros en el instituto estamos todo el rato incubando ideas, porque leemos mucho, viajamos bastante, porque fuera están pasando cosas y oímos ideas. Y claramente la inteligencia artificial, a través de una de sus metodologías, no sé cómo lo puedo llamar, Juan, que se llama el lenguaje natural, podría permitir este tipo de herramientas. Si yo, por ejemplo, analizo todas las sentencias que ha habido en España, cuando digo todas es todas, porque no me bastaría como pasa ahora, que solo tengo las que están arriba, las de segundas instancias, pero yo cojo todas y empiezo a mirar los artículos a los que se refieren esas sentencias, yo creo que ahí tengo una información interesantísima para decir que si hay 100.000 casos del artículo 22 de la ley tal, algo pasa. Si hay una ley que no es mencionada, posiblemente no es una ley conflictiva. No quiero decir que sea el único criterio, esto habría que trabajarlo como un proyecto, pero es interesante. Puedo comentarles un proyecto que existe, hay un chico que ha hecho un doctorado sobre prevención de la corrupción y en temas urbanísticos, y él ha encontrado los parámetros que se cumplen cuando hay corrupción, y ha encontrado que en aquellos ayuntamientos donde se perpetúa demasiado el equipo de gobierno, o aquellos ayuntamientos donde hay mucha construcción, es decir, los parámetros, ¿por qué no crear una herramienta de prevención de la corrupción y destinar los recursos de prevención policiales o los que sea a esos ayuntamientos donde haya más posibilidad de que ocurra? Son dos ejemplos, podría haber muchísimos más. La policía, de hecho, ya está utilizando herramientas de inteligencia artificial muy interesantes, que en muchos casos son desconocidas por el ciudadano y que a lo mejor también había que trabajar en darlas a conocer. Es decir, la semilla está, creo que lo que no hay ahora mismo es un plan ni una estrategia clara en cómo aprovechar lo que ya existe para que hagamos mejor las cosas. No sé si quieres añadir algo más. Me he enrollado un poco y perdón. Sí, no, simplemente por añadir un par de comentarios respecto a la modificación de costas en el IRPF, creo que estamos de acuerdo. Respecto a imponer costas desde el euro cero, me ha parecido entender que no. Yo ahí simplemente hay un dato que puedo contrastar y es, hay empresas que reclaman aerolíneas en toda Europa y tienen que litigar el 30%. Nosotros tenemos que litigar el 90% y son exactamente las mismas compañías, Iberia, Vueling, Lufthansa, la que sea. ¿Cuál es la razón, en mi opinión? Pues que ir a un litigio que ya se sabe perdido a Lufthansa le cuesta 1.000 euros, lo que en España a lo mejor le costaría 250 euros. Ese es el problema. Respecto a si seguirán siendo necesarios los abogados, yo no soy abogado, yo soy economista. Cuando he ido a estos foros y he visto un poco la cara como de vienen a quitarnos clientes, yo creo que es todo lo contrario. Yo la pregunta que hago es, de los 210.000 clientes que tenemos, de los cuales el 70% es una reclamación media de 400 euros, ¿cuántos hubieran encontrado un abogado dispuesto a trabajar por ese margen? Entonces yo creo que la gran noticia para el sector jurídico es que se está normalizando el acceso del ciudadano a la justicia, se va a consumir de manera digital, lo digital, o sea, para mí LegalTech
no es más que el uso de la tecnología para poder dar un mejor servicio. Y este servicio se tiene que centrar en lo que te demanda tu cliente, en este caso los ciudadanos, y en lo que te demandan tus empleados para poder ser más productivos en su trabajo. Y creo que no hay que tenerle miedo. Es una herramienta de apoyo que está ayudando a crear categoría, y para mí, sin ninguna duda, los abogados seguirán siendo necesarios en el futuro, pero en tareas realmente de valor añadido, no de automatización que pueda hacer una máquina. Y pongo un ejemplo: nosotros para reclamar un vuelo miramos si hubo fuerza mayor o no. Pues a través de algoritmos, combinando bases de datos, vemos tasa de retraso en aeropuerto de origen, en aeropuerto de destino, visibilidad en pista de despegue por tramo horario, si había nubes altas, nubes bajas, información que nos dan los pasajeros. Esto, si se tuviera que hacer manualmente, es que es una pérdida de tiempo absoluta. En una reclamación, que por ejemplo un retraso Madrid-Barcelona, son 250 euros de compensación para el pasajero. Para nosotros es un ingreso medio de 62 euros. O le metes ese tipo de palancas o no hay manera de hacerlo rentable. Entonces, yo creo que estamos viviendo la mayor revolución industrial de la historia, que es la tecnología, y el sector legal tiene que adaptarse. Nada, pues muchas gracias por la comparecencia, y nada, ya finaliza la Comisión de Justicia con esta comparecencia. Muchas gracias. Muchas gracias.